Pues muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y una tarde más os doy la bienvenida a una nueva conferencia de nuestro ciclo de conferencias Down. Como hemos explicado en más ocasiones, el objetivo de estas conferencias, el objetivo último es estar pues, cerca de las familias y de las personas con síndrome de Down y manteneros informados, informadas al tanto de los últimos programas, de las últimas actividades, de los últimos avances e investigaciones. Es por ello que hoy vamos a conocer un estudio que se publicó hace apenas 2 meses, si no me equivoco, y que trata sobre la demografía del síndrome de Down en el mundo. Y nos lo van a presentar los autores del mismo. Agustín Huete, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca y colaborador muy cercano de Down España, y Mónica Otaola Barranquero, doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad y miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, el INICO, de la Universidad de Salamanca, al igual que el propio Agustín. Antes de dejaros con ellos, os recuerdo, como siempre, la dinámica de la conferencia. 2 bloques. Primero, la conferencia propiamente dicha y luego vuestras preguntas que yo les iré trasladando y que las podéis ir haciendo por escrito en el icono que tenéis abajo de vuestras pantallas, en la parte baja de vuestras pantallas, y yo se las trasladaré a Agustín y a Mónica. Como siempre, estamos grabando la conferencia y a partir de mañana pues, podéis volverla a ver en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que nada, no me extiendo más y les doy las buenas tardes a Mónica y a Agustín. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí esta tarde con nosotros presentando el estudio. Y nada, yo no os quiero quitar más tiempo. Como siempre, yo me retiro. Si me necesitáis, vuelvo en un momentito. Si quieres compartir, Agustín, perfecto. Lo vemos perfectamente. No sé qué estáis viendo porque no soy un experto en Zoom. Vemos la presentación. ¿Entera? No, ahora sí. Ahora creo que sí. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias, querido amigo José, por tu presentación y un placer estar aquí. Gracias a Down España por invitarnos. Y lo que vamos a hacer ahora es presentaros pues, un trabajo que hemos hecho para una revista científica. El mundo de la investigación científica hoy en día tiene algunas cosas buenas y algunas contradicciones importantes, y una de ellas es que para que parezca importante hay que publicarlo en revistas, los contenidos hay que publicarlos en revistas que poca gente lee y además en inglés, lo cual pues es todo lo contrario a lo que a cualquier cosa que se parezca a divulgación, ¿no? Así que Mónica y yo estamos muy agradecidos de poder hacer esta presentación del contenido del artículo pues en español para nuestras amigas y amigos de este y del otro lado del charco y de una manera, digamos, un poco más sencilla y amigable. Así que lo que vamos a hacer pues, es presentaros un poquito qué es lo que hemos hecho y luego, pues nada, abriremos debate, preguntas y lo que queráis. El trabajo se titula Demografía una revisión sistemática de la demografía, una evaluación demográfica del síndrome de Down. Hemos utilizado el término evaluación demográfica porque queríamos específicamente centrar el asunto en el análisis poblacional, es decir, en las dimensiones de la población con síndrome de Down y en qué medida esa población es medible y qué características tiene y a qué tensiones está sometida, que es pues básicamente de lo que vamos a hablar ahora. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Mónica, una tesis que bueno, va mucho más allá de esto. Esto solo es una pequeña parte introductoria de su tesis.
Ella va a investigar desde la perspectiva de género todo lo que tiene que ver con la natalidad, el embarazo, la introducción del embarazo desde una perspectiva de derechos de la población con síndrome de Down. Y bueno, este primer trabajo era introductorio de análisis bibliográfico y lo hemos aprovechado también pues, para publicarlo. Es importante reseñar que nuestra perspectiva es demográfica. La verdad que la demografía en las ciencias sociales está mucho más presente de lo que creemos y en el síndrome de Down pasa lo mismo, ¿no? A mí me preguntan muchas veces cuántas personas con síndrome de Down hay en España o en Albacete o en Portugal, cuántas nacen. Son preguntas que mucha gente se hace, incluso muchas personas que tienen mucha relación con el síndrome de Down, y no porque esos datos no existan, es verdad que existen, aunque son difíciles a veces de encontrar y a veces no son completos, y de ahí que pues muchas veces las propias incluso personas que están en las organizaciones ignoren este tipo de información que es tan importante para planificar las políticas públicas, para calcular, por ejemplo, los presupuestos o las normas o los dispositivos de atención o muchas otras cosas, ¿no? Así que nos parece muy importante reforzar esta idea del análisis demográfico como parte fundamental del trabajo que se hace en investigación en discapacidad y en síndrome de Down, por cosas que vamos a ver ahora, pues mucho más, ¿no? Así que bueno, pues hemos centrado el asunto en la demografía del síndrome de Down, que voy a aprovechar ahora para contestar algunas de esas preguntas que me hacen tantas veces. ¿Cuántas personas con síndrome de Down hay en España? No es una pregunta sencilla de hacer porque las fuentes de datos pues, son fragmentadas, pero bueno, sabemos que nacen hoy en día más o menos 5 niños o niñas con síndrome de Down por cada 10.000 nacimientos. Esto nos da una idea de cuántos llegan. Esto es lo que en demografía se llama incidencia, es decir, cuántas personas nuevas se van incorporando a la población, que no es lo mismo que prevalencia, que es cuántas personas están o cuántas personas viven. Para entender lo de incidencia y prevalencia hay un ejemplo muy sencillo. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Logroño y que en la ciudad de Logroño solo se pueda llegar en tren. Bueno, pues la incidencia es cuántas personas llegan a la estación de Logroño en tren todos los días. Contando las personas que llegan a Logroño, a la estación de tren todos los días, tenemos una información muy importante, pero no tenemos una idea de cuántas personas hay en Logroño, porque podría haber otras personas antes, ¿no?, de que incluso llegara el tren. Así que una cosa es incidencia, que es cuántas llegan, y prevalencia, que es cuántas personas viven en Logroño en realidad, ¿no? La incidencia del síndrome de Down es relativamente más sencilla de conocer porque hay muchos registros hospitalarios y de otro tipo que lo miden, ¿no? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas con síndrome de Down hay en un país? En España, en Chile, en México o en Taiwán. Es una pregunta un poco más difícil de hacer, pues porque las personas cumplen años, emigran, inmigran y las poblaciones se mueven, ¿no? Entonces, bueno, para eso necesitamos otras herramientas. En España tenemos una encuesta que es un poquito vieja ya, de 2008, pero que nos lo permite más o menos estimar la población. Y combinando incidencia y prevalencia, pues podemos saber cosas sobre la población con síndrome de Down y sobre todo podemos programar. Programar cosas como, por ejemplo, cuántas personas con síndrome de Down hay que vacunar si establecemos que hay que poner la vacuna del coronavirus a los que tienen 50 años o más. ¿Cuántas personas son esas? Bueno, pues sin un análisis demográfico, eso no lo podemos hacer. Así que fijaos lo relevante que es este asunto. Bien, el trabajo tiene una motivación y tiene una motivación fundamentalmente en el contexto en el que estamos. Sabemos que mediante las pruebas de natalidad se está produciendo, digamos, las pruebas de natalidad están produciendo un impacto muy grande en las poblaciones con síndrome de Down. Se está controlando mucho la natalidad, los nacimientos de personas con síndrome de Down a través de las pruebas de detección. Esta es una información que conocemos, pero que no conocemos al detalle y que tampoco conocemos si se da igual en todas las regiones del mundo o se ha dado igual a lo largo del tiempo. Y esto es precisamente
lo que nosotros pretendíamos conocer con este trabajo, ¿no? Así que también sabemos o intuimos que no se da igual en todas las regiones del mundo, que puede haber factores culturales o prácticas médicas o cuestiones legales u otras que pueden influir en todo esto. Así que más allá del tema de la natalidad, que sabemos que existe, aunque no sabemos en realidad qué impacto real tiene, también tenemos que preguntarnos por qué pasa eso, qué es lo que lleva a la interrupción en síndrome de Down, qué magnitud tiene, a la luz de un debate muy importante, que es el debate de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya sabéis que la Convención, que es norma en casi todos los países del mundo, impide la discriminación de las personas con discapacidad en cualquier aspecto de la vida, incluido pues, este tema de la detección prenatal y la interrupción del embarazo. Un tema, como podéis imaginaros, muy sencillito y muy digerible para estas horas de la tarde aquí en España y de la mañana en Latinoamérica. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar la palabra a mi compañera Mónica. Ella os va a explicar un poquito más sobre el artículo. Así que adelante, Mónica. Gracias, Agustín. Pues con todo lo que Agustín ha explicado respecto de la demografía, nosotros nos planteábamos el reto de saber cómo era la evidencia científica que hablaba sobre esta posible transformación o no de la población con síndrome de Down. Necesitábamos saber cómo era esta evidencia científica, qué artículos había, dónde estaban, qué estudiaban, al fin y al cabo, para poder así pasar a analizar los factores que podían explicar esta transformación demográfica de la población con síndrome de Down, especializándonos y poniendo un foco bastante importante en las pruebas prenatales. Y tal y como ha dicho Agustín, por toda la necesidad que tenemos de datos demográficos y por toda la fragmentación que hay de las fuentes demográficas, también nos planteábamos el reto de saber qué fuentes había que estudiasen la demografía de la población con síndrome de Down en el mundo, además de entre muchas otras cosas, para poder hacer investigaciones futuras. Y si quieres, Agustín, pasa. Sí. Bueno, esto no es pasa es esto. Ahí. Vale, ¿cómo pudimos desarrollar la investigación? Cuando en julio nos la planteamos Agustín y yo, estuvimos dándole bastante vueltas al asunto porque queríamos recoger toda la evidencia científica respecto de este tema, y lo hicimos a través de una cosa que académicamente y científicamente se llama revisión bibliográfica sistemática, declaración prima. Esto es una cosa muy propia de las ciencias médicas, que cada vez las científicas sociales utilizamos más adaptándola, pero lo que desde la ciencia médica la utilizan para al final recoger toda la evidencia que hay, por ejemplo, sobre un determinado tratamiento médico y conocer si ese tratamiento es eficaz o no. Ya digo que cada vez en ciencias sociales lo estamos utilizando más. En un ejemplo cotidiano, una revisión sistemática bibliográfica es como si pusiésemos en Google unas palabras, y Agustín y yo lo que hemos hecho ha sido analizar todos los resultados que nos devuelve Google sobre esas palabras. En nuestro caso, en vez de Google, han sido 6 bases de datos científicas y bibliográficas en las que se recogían artículos que trataban al final de todas las disciplinas, y los términos que incluimos fue síndrome de Down en todas sus variantes y en inglés, todo lo relacionado con la demografía, incidencia, prevalencia y epidemiología también, porque queríamos saber qué había en ese área, y todo lo relacionado con las pruebas prenatales, los términos relacionados con las pruebas prenatales. Esto nos devolvió más de 17.000 artículos, de los que al final analizamos 87, y en nuestra revisión bibliográfica están incluidos 22. Los resultados los tuvimos que acotar entre 1980 y 2019, porque ya la literatura también nos decía que antes de 1980 no se podía realmente saber si esta transformación se había dado y si había una relación directa con los test prenatales. Cuando tuvimos estos 22 artículos, extrajimos la información sobre las tasas de natalidad del síndrome de Down, la región del mundo que estudiaba y la fuente a la que ese artículo acudía para estudiar y poder hacer los cálculos. Pasa si quieres. Bueno, pues
El gráfico que tenemos en pantalla lo que nos muestra al final es que hemos conseguido una gran variedad de países y de culturas a lo largo del mundo y un rango temporal bastante amplio, entre 1975 y 1980 hasta 2019 e incluso 2020. El 36% de los artículos se centraron en Europa, el 27% en América, el 23% en Asia, el 9% en Oceanía y el 5% en África. Esto lo que denota es el gran interés que hay, cada vez además más creciente, para estudiar la demografía de la población con síndrome de Down. Y los artículos en un 55% al final lo que nos decían es que había habido un descenso de la población y en un 23% en ese rango, en el rango temporal que estudiaban y en el país que estudiaban nos decía que había habido un incremento y un 23% no mostraba una tendencia clara. Y ahora sí quiero, Agustín, que explique un poco más a fondo los resultados. Sí, gracias, Mónica. Realmente lo que hemos hecho, por tanto, es ver qué se ha publicado sobre natalidad del síndrome de Down en el mundo en los últimos 60 años, más o menos, pero sobre datos reales, no sobre proyecciones de población. Hay muchos científicos, colegas que hacen trabajos muy interesantes sobre cómo va a ser la población con síndrome de Down en el futuro, pero nosotros lo que queríamos saber es qué ha pasado con la población con síndrome de Down en los últimos 60 años respecto a una variable demográfica muy clara que es la natalidad. El gráfico que tenemos delante es un poco complicado, pero lo vamos a explicar de una manera sencilla. Ahí veis un montón de puntos amarillos y cada punto representa obviamente una región en el mundo. No tiene por qué ser un país. Ahí tenemos países como Japón o Costa Rica o España, pero también tenemos regiones como Los Ángeles en Estados Unidos o la región este de Australia o el estado de Nueva York o el norte de los Países Bajos. Y por lo tanto, cada punto representa un país y el tamaño del punto, porque seguramente estáis viendo que hay burbujas de distintos tamaños, el tamaño lo que implica es la cantidad de tiempo que el estudio que está representando ese país ha llevado, ¿no? ¿En cuántos años se focaliza el trabajo? Al final lo que estáis viendo en cada punto es un trabajo de investigación de alguien que ha mirado los registros del síndrome de Down en una región, en Japón, en Australia, en Glasgow, en Hawái, en Cuba, durante unos cuantos años. Cuanto más grande es la burbuja, significa que ha estado más años siguiendo la natalidad del síndrome de Down en esa región. Así que por un lado tenemos eso, países, y tenemos puntos más grandes cuando el estudio es más amplio en años. No significa otra cosa más que la amplitud, ¿vale?, de los años. Después, el gráfico, para entenderlo bien, lo podríamos dividir de dos maneras. Lo podemos dividir en arriba y abajo y lo podemos dividir en izquierda y derecha. Vamos a empezar por izquierda y derecha. Si nos fijamos en el gráfico desde la mitad hacia la izquierda, lo que tenemos son el tiempo más antiguo. Ahí tenemos los años más lejanos de nuestro tiempo, las décadas de los 70, 80, 90 y hasta más o menos los mediados de los años 90. Y ahí ya podemos sacar una conclusión clara. Hay muchos más puntos, muchos más países a la derecha que a la izquierda. ¿Esto qué significa? Pues que hay más estudios recientes que antiguos. Es decir, que el interés por este asunto, por el cambio demográfico de la población con síndrome de Down, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y después podemos dividir el gráfico de arriba a abajo. Arriba tenemos los países en los que del primer año que estudian al último año que estudian, la natalidad crece. Es decir, que en todos los países que tenemos por encima de la línea gris que está en medio del gráfico, significa que hay más nacimientos con síndrome de Down ahora
en el punto final de estudio que en el punto inicial de estudio en ese país. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en Eslovenia, en Turquía, en Croacia, en Costa Rica, en Países Bajos, en el norte de Inglaterra, en Japón, los estudios que tenemos, algunos más antiguos que otros, pero lo que nos indican es que la población, la natalidad del síndrome de Down crece. Ojo con esto, crece la natalidad. No significa que crezca la población, ya os he dicho antes que es más fácil medir la incidencia a los que llegan que la prevalencia a los que están. Nosotros nos fijamos en la incidencia, que es en la que hay datos en muchas regiones del mundo. Y con este gráfico lo que vemos es que a Eslovenia, a Costa Rica, a Croacia, a Japón llegan más niños con síndrome de Down y niñas con síndrome de Down ahora que antes. Mientras que si nos fijamos en la parte de abajo, vemos los países en los que desde el punto inicial de estudio hasta el punto final de estudio, la natalidad ha bajado. Cuanto más abajo están en el gráfico, significa que más ha bajado la población, que más diferencia hay entre el punto inicial y el punto final. Y en esto España, pues, es un país que destaca. Y ahora haré un comentario sobre ese asunto, un poquito autocrítico también. Vale, entonces ya sabemos que en el gráfico tenemos hacia la izquierda estudios más antiguos, hacia la derecha estudios más modernos, hacia arriba estudios en los que la natalidad del síndrome de Down crece, abajo estudios en los que la natalidad del síndrome de Down decrece. Conclusiones que podemos sacar. Bueno, una ya le he dicho antes, el interés sobre este tipo de estudios está creciendo porque hay más países hacia la derecha del gráfico. Segundo, hay más países en los que la natalidad baja que sube y ahí ya podemos empezar a responder a las preguntas que nos hacíamos al principio del trabajo. ¿Hay una tendencia generalizada a que la natalidad del síndrome de Down caiga? Sí, está claro en el gráfico y está claro en los resultados. En los artículos que nosotros hemos encontrado que tratan específicamente este tema, en la mayoría de ellos la natalidad baja. ¿Es una tendencia consistente en todos los países del mundo? No. Hay regiones en las que sí y hay regiones en las que no. Hay regiones en las que es más acusado ese descenso y otras en las que mucho menos. De hecho, si nos fijamos en el gráfico, hay como dos líneas de tendencia que hemos dibujado nosotros. No las hemos hecho mediante ningún procedimiento estadístico porque las condiciones de los artículos en realidad nos lo permitían, pero no del todo. Pero vamos, las líneas de tendencia que hemos hecho salían con significación estadística, salían muy parecidas a las que estáis viendo ahí. Digamos que tenemos una tendencia ascendente en algunas regiones, o que algunas regiones nos refuerzan esta idea de la tendencia ascendente en el tiempo, ¿no? Parece que hay una línea que va del este de Australia, Ciudad del Cabo, Glasgow, Inglaterra, Turquía, Eslovenia, Costa Rica, Croacia, en las que parece que según avanza el tiempo, la natalidad del síndrome de Down aumenta. Y hay una tendencia también muy clara que está representada ahí por Australia, Los Ángeles, Taiwán, España, en la que según avanza el tiempo, la la natalidad del síndrome de Down desciende. Claro, aquí tenemos, yo creo, la información más importante que nos ofrece este trabajo, y es que está claro que hay una tendencia bastante, no diría generalizada, pero bastante importante hacia que la natalidad del síndrome de Down esté descendiendo, pero que eso no pasa en todos los países. Y había otra cuestión que nosotros nos preguntamos, ¿hay un patrón cultural? Pues tampoco lo hemos encontrado. Tampoco lo hemos encontrado porque tenemos regiones del mundo más condicionadas, por ejemplo, por la religión y otras que menos, que están en posiciones totalmente contrarias. O tenemos regiones en el mundo, por ejemplo, de cultura latina, como pueden ser España y Costa Rica, pero las tendencias son totalmente distintas. O Costa Rica y Cuba, que geográficamente también están más cerca. ¿Y qué hay del marco legal? Bueno, pues también tenemos países en el mundo que tienen marcos legales similares en cuanto a la interrupción del aborto o del embarazo y que tienen tendencias totalmente distintas, ¿no?
Y otro elemento que también es importante es el desarrollo tecnológico o sanitario. Y aquí sí que parece que hemos encontrado algo que es que allí donde la asistencia sanitaria se moderniza, se hace moderna, la tendencia a la interrupción del embarazo parece que crece del síndrome de Down. Pero cuando la tecnología es ya, digamos, posmoderna o muy afinada, vuelven a aparecer tendencias crecientes. Claro, algunos países de los que tenéis ahí, como por ejemplo Países Bajos o Inglaterra, tienen tendencias crecientes en la población con síndrome de Down, pero vienen de tasas muy bajas. ¿Por qué? Pues porque ellos hicieron, digamos, la aplicación de las pruebas prenatales de manera masiva en los años 80, 90. Entonces, digamos que estas poblaciones han caído mucho, en estas poblaciones ha caído mucho la natalidad y ahora parece que está empezando a repuntar. Claro, cuando hay un repunte pequeño, pero venimos de un número, de una natalidad muy, muy pequeña, cualquier crecimiento pues parece porcentualmente muy amplio. Y luego, bueno, hay casos como específicamente el de España que llama la atención porque es uno de los países que ha tenido un descenso más importante. Y alguien me podría decir, claro, Agustín, pero la burbuja de España es muy grande. Quiere decir que ahí hay un periodo muy largo de tiempo. Es verdad, el estudio que hemos utilizado para España va desde finales de los años 70 hasta 2010 prácticamente. Y en ese tiempo ha bajado mucho la natalidad, es cierto, pero la burbuja de Eslovenia también es grande, o la de Ciudad del Cabo también es grande, también hay muchos años de estudio. En Japón, algunos menos, pero también era un estudio largo en el tiempo y la natalidad no ha bajado, ¿no? Y aquí viene la autocrítica, porque quienes me escucháis y me conocéis de trabajar con Down España, sabéis que yo he sido muy beligerante con este asunto de la natalidad y de hecho he intentado engañar a mucha gente para que se marcara conmigo a estudiar este tema, que es complicadísimo. Al final he conseguido engañar a Mónica, pero me ha costado muchos años encontrar a alguien que tuviera las ganas y la valentía de tratar este tema de una manera científica y ella lo va a hacer en su tesis, ¿no? Pero tengo que reconocer que yo he cometido un error como científico social bueno, que no debo cometer. Y es que hasta que hice este trabajo yo estaba convencido de que la tendencia era grande hacia el descenso de natalidad y en todo el mundo. Y no, resulta que vivo en un territorio como es España, que es especialmente afectado por la interrupción del embarazo de la población con síndrome de Down, y eso ha afectado también a mi juicio crítico. Y este trabajo para mí ha resultado revelador en el sentido de que, bueno, es una tendencia clara, es una tendencia que tiene una discusión de derechos muy importante, pero desde luego no es tan intensa como en España en ningún lugar del mundo de los que hemos encontrado documentación. Claro, porque habrá otras regiones en el mundo que sí y no hemos encontrado esa documentación. Así que, como conclusión, bueno, he avanzado muchas cosas ya. Sabemos que hay una fuerza que tira hacia el crecimiento de la población, que es el aumento de la edad de las madres. Cuanta más edad tienen las madres, más posibilidades tienen de concebir un niño o una niña con síndrome de Down. O sea que si esa tendencia es global, y lo es, significaría que deberían nacer más niños y más niñas con síndrome de Down y no menos, pero hay una fuerza contrapuesta que es las pruebas prenatales, que, digamos, está en algunos países limitando ese efecto de la edad materna y en otros, como España, por ejemplo, lo está superando, incluso a pesar de que las mujeres tienen los hijos cada vez con más edad y eso implica más probabilidad de síndrome de Down. Incluso así, la natalidad desciende, ¿no? Que esta reducción de la natalidad existe en el mundo, existe en muchas regiones, pero no es consistente y además tiene lógicas un poco extrañas. Tiene lógicas que parecen tener que ver con la cultura, pero no exclusivamente, con lo religioso, con lo ético, pero no exclusivamente, y con el marco legal, pero tampoco exclusivamente. Así que no nos queda otra que seguir trabajando sobre este asunto, seguir profundizando
Y para eso, pues, entre otras cosas, estamos embarcados en la tesis doctoral de Mónica, que va a profundizar sobre este tema, obviamente, solo para España, intentar conocer qué factores sociales están detrás de este fenómeno. Creo que será una tesis importante porque ella es una persona valiosa como investigadora que lo va a hacer bien, y además creo que es una tesis importante para España y que estoy seguro que va a contar con el apoyo vuestro y seguramente va a resultar interesante para todas las personas. Y antes de terminar, quería profundizar un poco en algo porque creo que al principio me quedé un poco a medias. Me pasa a veces que las ganas de decir cosas me dejan algunas a medias. Los parámetros de la población con síndrome de Down. ¿Cuántos nacen? Pues nacen más o menos en el mundo, más o menos 10 de cada 10.000, 10 nacimientos de cada 10.000 son nacimientos con síndrome de Down. Es verdad que hay países en el mundo en que esto se llega a 14, 15, 18, 20, 22 incluso en algunas regiones muy específicas, como Chile, por ejemplo, en algunas regiones de Chile. Y hay países en el mundo en el que pues, es 0, es 1, es 2, es 5, es 4 y pico, como en España, que hoy en día no llega a 5. Y nacen más niños que niñas con síndrome de Down. Más o menos 2/3 de cada nacimientos de niños con síndrome de Down son varones. En realidad, lo de que nazcan más niños que niñas es una tendencia, es un hecho demográfico para toda la población. Nacen más niños que niñas en el mundo, y esto es así porque los niños somos más flojos y tiene que haber más para que cuando lleguemos a la edad reproductiva seamos los mismos, ¿vale? Porque el sexo fuerte no somos los chicos, aunque a veces nos hayan hecho creer eso. Vosotras sobrevivís más y por eso nacéis un poquito menos niñas que niños, pero no con una diferencia tan grande como en el síndrome de Down, que ya digo que más casi 2/3 de cada nacimiento son varones respecto a mujeres. Y bueno, yo creo que hasta aquí la presentación del tema. Ahí tenéis nuestros correos electrónicos, podéis utilizarlos para escribirnos, comentar cualquier cosa. Tenemos un resumen en español del artículo que está a vuestra disposición, está en la página web de Down España, pero si no lo encontráis nos lo podéis pedir por email o cualquier información que necesitéis. Y si hay personas que tienen interés en colaborar en esta investigación que tenemos en marcha sobre las causas sociales que tienen que ver con el control de la natalidad en el síndrome de Down, pues estamos encantados de recibir vuestras sugerencias y de contar con vuestra colaboración. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín y Mónica. De nada. Tenemos ya algunas preguntas y, bueno, muy interesantes y se va a generar debate. La primera pregunta es, a la luz de estos resultados y de la continuación de la línea de investigación, ¿creéis que el futuro del trabajo pasa por una reconceptualización o actualización de las teorías eugenésicas? ¿Iría por ahí el tema? Empezamos bien. Empezamos fuerte. Mónica, si quieres contestar, si no, contesto yo. Bueno, como tú quieras. No, contesta tú, que es nuestra amiga Mercedes. Mercedes la conocemos, es colega de investigación social. Así que, vea, empieza tú y luego yo rebato. Mercedes. A ver, quizás sí, pero es una línea de investigación que tenemos que empezar, que no hemos empezado porque nos hemos centrado sobre todo en la introducción de la cuestión a través porque necesitábamos saber los datos, al final necesitábamos saber si esa transformación se estaba dando o no, y para poder seguir investigando en esa reconceptualización de la eugenesia. Probablemente sí, pero sobre todo al final la línea de investigación que también nosotros queremos desarrollar y queremos llevar a cabo pasa mucho por una visión de derechos humanos, tanto de derechos humanos de las personas con discapacidad como de derechos humanos de las mujeres. Creemos que ahí hay una cuestión de género importante y tenemos que investigarla más. No sé si Agustín quiere...
A ver, es el sueño de cualquier investigador social aportar teoría, ¿no? Es verdad que, bueno, nosotros somos personas que tenemos unos recursos limitados y trataremos de aportar. Lo que sí tenemos claro es que somos de las pocas personas que han querido investigar esto de manera seria desde las ciencias sociales, porque es un tema muy controvertido, muy ideologizado, muy manipulado políticamente. Y lo digo con total sinceridad, yo este asunto lo he compartido con colegas de la universidad y de otros centros de investigación y de gente que escribe sobre temas sociales de la discapacidad, y la mayoría de las personas salen huyendo porque es un tema muy, muy complicado y sobre todo en el que hagas lo que hagas, pues vas a estar sometido a grandes tensiones, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a intentarlo, desde luego. Nosotros queremos que este trabajo aporte a iluminar desde los derechos la cuestión de la eugenesia y la discapacidad, claro que sí. Tenemos más preguntas. Nos preguntan, hemos comentado que, bueno, habéis comentado que los nacimientos en España ahora mismo se estiman menos de 5 de cada 10.000. Y la pregunta que nos haces es, ¿cuántos deberían ser si no Sí, hubiera esta interrupción del embarazo? claro. A ver, voy a contestar a la pregunta, ¿eh? Pero antes tengo que hacer una pequeña acotación, y es que el fenómeno del nacimiento de personas con síndrome de Down está muy relacionado con la edad de la madre, y como la edad de la madre va aumentando, una cifra concreta es difícil de dar porque cada momento histórico pues tiene su tasa, ¿no?, de natalidad de síndrome de Down. Pero sí puedo decir que en España, cuando no se aplicaba ningún tipo de prueba genética, en los años 70 en España nacían 17 niños o niñas con síndrome de Down por cada 100.000. En España, en los años 70, la atención sanitaria era peor, pero no había pruebas genéticas y las madres eran muy jóvenes, con lo cual no podríamos decir que ahora tendrían que estar naciendo 17, pero desde luego por ahí 14, 15, 16, 17, 18, 19 de cada 10.000. Y comentabais anteriormente también que en los países donde ha habido una modernización de la sanidad se ha visto un descenso, y donde ha habido una modernización mayor se ha visto un ascenso. ¿Por qué Sí. creéis que puede ser? ¿A qué se puede deber esto? Vale, mira, nosotros creemos que son dos cosas: un efecto estadístico y un cambio en los fundamentos éticos, en la escala de valores de las sociedades. Que una sociedad se desarrolle sanitariamente significa también que se desarrolla socialmente, ¿no? Y que se desarrollan sus dispositivos de apoyo. Y lo que hace 40 o 50 o 60 años podía ser un castigo del cielo, que es un hijo con síndrome de Down para el que no hay ningún apoyo, pues hoy en día son personas visibles en los medios de comunicación que tienen ejemplos positivos. Eso hace que la gente se replantee cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de eso, es este cambio de mentalidad. Y luego también, claro, si tú estás en un país en el que has llevado las tasas de nacimiento, las tasas de natalidad del síndrome de Down casi hasta cero, que nazcan 8, pues es un aumento infinito, porque vas de 0 a 8, ¿no? O de 1 a 8, pues son 8 veces más, y eso en una estadística es impresionante. La estadística sube mucho, pero en realidad estás diciendo que ha sido de 30 a 1 y de 1 a 8, o sea que, ¿me explico? Que si tú tomas los datos, las evoluciones, y vas tomando el dato anterior, pues obviamente puede haber ahí ciertos efectos engañosos, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos porcentajes, cifras relativas. Simplemente decir que también es un efecto al final de la inclusión que estamos viviendo en los últimos años. No es verdad que no es una inclusión perfecta, pero al final es lo que ha dicho Agustín. Cuantas más personas con síndrome de Down hay en la sociedad, cambian las concepciones hacia las personas con síndrome de Down, cambian las concepciones de la discapacidad. También ahí es donde tenemos que seguir desarrollando la tesis doctoral, que al final lo que busca es
saber qué es lo que piensa la gente sobre la discapacidad y saber qué es lo que piensa la gente sobre el síndrome de Down. De acuerdo. Siguiendo con la línea médica, nos preguntan qué papel... Perdón, Agustín. No, José, que tú eres el moderador y yo respeto totalmente tu labor, pero hay una pregunta bastante larga ahí que yo me la he leído. O sea, que si quieres que conteste, yo puedo contestar, que me la he leído, ¿vale? La iba a hacer ahora siguiendo la... Vale, perfecto. Nada, adelante. ¿Cómo pensáis que puede estar influyendo las técnicas de reproducción asistida en este descenso de la natalidad? El hecho de la selección de embriones y que también pues, hay un descarte ahí de determinados embriones. Sí, Agustín, perdona, pero es que es mi amiga Marisa que es embrióloga y hemos discutido muchísimo en privado también sobre este asunto y además me gustaría que tú le respondieses porque siempre tiene la misma respuesta de tu parte. Sí, es una pregunta muy interesante porque de esta espectadora anónima, Mónica, que es una espectadora anónima, que la cuestión no es el desecho de embriones con síndrome de Down o con otros síndromes, no. Esa no es la cuestión que la perspectiva de derechos nos invita a pensar. Y por eso, precisamente, es por lo que es tan complicado este debate, pero tan interesante. La Convención lo que nos dice es que no se pueden tomar decisiones distintas en función de discapacidad. O sea, quiero decir que si hoy en día se desechan embriones por lo que sea, pues se desechan embriones, incluidos los que tienen síndrome de Down. Y si el aborto es legal el con síndrome de Down y el sin síndrome de Down. Y nosotros en eso no entramos y además tenemos una posición totalmente a favor de que los derechos crezcan. La cuestión es si la discapacidad es una cuestión que se utiliza para tomar ese tipo de decisiones basadas en cuestiones que no son médicas al final, ¿no? Porque en discapacidad, pues nuestra sociedad está acostumbrada a pensar que quien tiene una discapacidad va a tener una vida peor. Y obviamente cuando salimos al mundo esto se demuestra. Las personas con discapacidad pues tienen menos empleo, tienen menos oportunidades, pero el empleo, las oportunidades y esa vida peor no es médica, es social, ¿no? Por lo tanto es creada por nosotros y entonces igual que no está permitido abortar o que no está permitido tomar decisiones diferentes para mujeres y para varones, aunque luego socialmente las mujeres pues tienen menos tiempo disponible, un salario más bajo, etcétera, pero el hecho de que preveamos una vida más complicada para una mujer que para un varón no significa que podamos interrumpir el embarazo de las mujeres antes que de los varones, ¿no? Así que esta es la discusión tan complicada que tenemos. Siguiendo con la línea médica, también, ¿cuál creéis que es el papel que juegan los médicos, la postura ahora mismo de los médicos en España, hablando un poco en España, sobre qué impacto pueden tener en la reducción o el ascenso de la natalidad? Pues mira, este es uno de los focos de nuestro trabajo, de la tesis de Mónica. La tesis de Mónica, entre otras cosas, consiste en intentar explicar y dar luz a cuáles son los parámetros que inciden en esta decisión y que obviamente la prescripción médica es fundamental. Pero yo aquí, con los médicos y las médicas, tengo la misma posición que con las familias cuando hablamos de inclusión, ¿no? Que tendemos muchas veces a culpar a la familia no se atreve, la familia tal, no sé qué. Y yo creo que tenemos que cambiar el chip porque ningún doctor hace cosas a sabiendas de que son perjudiciales. Todo el mundo hace las cosas como cree, o casi todo el mundo hace las cosas como cree que debe hacerlas. Así que la cuestión es cuáles son los parámetros, la escala de valores, los parámetros que nos llevan a recomendar o a tomar estas decisiones. Y eso está mucho más allá de quién o de qué profesión tiene cada cual en un momento, ¿no? Obviamente el médico pues, es una persona muy relevante, muy influyente en los temas que nos ocupan y es un personaje clave, claro que sí. Sí.
bueno, seguimos, nos preguntan, habíamos hablado de la estimación de la incidencia y nos están preguntando por el dato de prevalencia, si lo sabemos en España actual, ahora mismo, ¿por dónde puede rondar? Mira que he quedado con Mónica en decir, voy a dar algunos datos que me preguntan siempre al principio, porque aprovechamos la presentación para hacerlo. Bueno, pues al principio se me ha olvidado, al final los he recuperado y no los he dado todos. En España ahora mismo calculamos que hay unas 35.000 personas con síndrome de Down, más o menos. Exactamente no lo podemos saber, pero más o menos eso. De acuerdo. Nos preguntan también si creéis que influyen, bueno, más o menos lo comentabas cuando explicabas el gráfico, si creéis que influyen la falta de apoyo económico y social a la hora de tomar la decisión de interrumpir el embarazo o de que caiga esta natalidad en algunos países. ¿Puedo responder yo, Agustín? Claro, sí. Absolutamente, de forma muy intuitiva, porque mi tesis doctoral está empezando ahora, pero de forma muy intuitiva podríamos decir que sí. Y que además es una cuestión muy, muy relacionada con el género, aunque parezca que no, y parece que es un debate que desde el género cuesta a veces hablar de él, pero estamos casi, y tenemos que verlo con un trabajo amplio, cualitativo, con un trabajo de campo cualitativo, que la cuestión de género es importante, que el tema de los cuidados y de la doble jornada laboral, la división sexual del trabajo y todo este tipo de cosas influyen en la toma de decisiones, y si no influyen, por lo menos están ahí en la sociedad. Y creemos que puede ser una de las causas de esto, porque al final las madres de los niños con discapacidad y al final también las familias, pero los datos y las investigaciones nos dicen que las madres de los niños con discapacidad tienen más discriminación que las madres de los niños sin discapacidad. Y esto es algo lógico, aparentemente, pero creemos que está detrás de ese fenómeno en la toma de decisión sobre la interrupción del embarazo. Sí, y aunque aquí hay algunos factores que ya nos apuntan a algunos artículos, porque claro, esto que hemos dicho antes de la modernidad y la posmodernidad, hay cosas que son un poco ocultas, o por lo menos que nosotros no hemos sido capaces todavía de sacar a la luz, pero que en algunos de los artículos que hemos trabajado hay pistas. Me explico. En la visión más tradicional de las digamos, sociedades menos, digamos, desarrolladas, entre comillas, la interrupción del embarazo es mucho menor. Porque no hay tecnología para hacerlo, vale, pero también porque, digamos, hay componentes religiosos muy importantes que según las sociedades se desarrollan van desapareciendo, digamos que esos frenos religiosos desaparecen, ¿no? Y luego van siendo sustituidos por otros frenos que ya no son a lo mejor de carácter tan religioso, pero sí ético, que tiene que ver, por ejemplo, con la convención, ¿no? Así que, y esto, por ejemplo, pasaba en el artículo de Sudáfrica, el de Ciudad del Cabo que hemos utilizado, resultaba que las poblaciones más pobres, que son las de los negros en Sudáfrica, que son una población que tiene muchas menos oportunidades, menos acceso a la economía y tal, son mucho más reacios a interrumpir el embarazo de niños y niñas con síndrome de Down que los blancos ricos. O sea que no siempre va a haber más interrupción en familias más pobres. Depende del contexto también cultural, religioso, etc. O pasaba también en Los Ángeles. El artículo que hemos utilizado de Los Ángeles, Estados Unidos, también encontraba estas diferencias. Las mujeres de ascendencia latina eran más reacias a interrumpir en un primer momento el embarazo de niños y niñas con síndrome de Down que las mujeres no latinas de Los Ángeles. Pero también en ese artículo se veía que conforme pasa el tiempo, las mujeres latinas cambian totalmente ese parámetro y al final del periodo que ese artículo estudia, las mujeres latinas interrumpen más el embarazo que las no latinas de Los Ángeles. Y ahí hay dinámicas de modernización, digamos, de renuncia a una cultura de origen y asimilación de una cultura, digamos, más moderna, que no quiero decir que sea mejor, obviamente.
hablábamos de género, comentaba Mónica, y yo creo que si entiendo bien la siguiente pregunta, decían que si puede influir el hecho de las oportunidades que tienen hombres y mujeres en algunos países a la hora de que nazcan más niños que niñas con síndrome de Down. Sí, yo he leído la pregunta. Por ahí. No, creo, Rosa María, si quiere volver a hacer. Yo creo que le he entendido a Rosa María lo que. Yo antes estaba poniendo un ejemplo de que no interrumpimos los embarazos de niñas, más niñas que niños, o no es legal interrumpir el embarazo de las niñas porque supuestamente vayan a tener una vida peor. Pero yo no quiero decir que eso esté bien, ni yo lo estoy proponiendo, ni nada de eso. Yo creo que ahí Rosa María, a lo mejor yo me he explicado mal y ha entendido que yo estaba diciendo que eso tendría sentido. No tiene ningún sentido, obviamente. Hemos avanzado algunas pistas y ya estamos, bueno, muchas conclusiones y algunas pistas de investigaciones futuras y explicaciones. Como ya estamos terminando, me gustaría preguntaros, ¿qué creéis que explica, si tuviéramos que definirlo, resumirlo, en lo que sucede en España y qué es lo que hay que hacer para el futuro, para que esta tendencia no siga cayendo tanto? Porque es continuada y además es el estudio más prolongado, entonces es una tendencia muy estable. Sí, la verdad que en eso destacamos como país muchísimo. A ver, en esto tenemos que hacer un esfuerzo, lo hemos hablado Mónica y yo antes de entrar, tenemos que hacer un esfuerzo de no ser parciales. O sea, obviamente los dos tenemos relación con la discapacidad y con el síndrome de Down, pues por una cuestión vocacional, ¿no? Pero Mónica y yo, haciendo este estudio, queremos que nazcan más o menos niños o haya más aborto o menos. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención simplemente es discriminar qué parte de este fenómeno es discriminación por discapacidad y qué parte no. Y nosotros queremos quedarnos ahí, ¿no? Que la tendencia tenga que invertirse. A ver, yo puedo tener mi opinión personal, ¿no? Pero eso tampoco aporta nada. La cuestión es que quien diseña los dispositivos sociales y quien legisla sobre, en este caso, interrupción del embarazo, si tiene estos datos, va a tener que pensar sobre esto a la hora de legislar. ¿Qué es lo que pasa en España hoy en día? En España esto no se ha pensado y ha ocurrido, pues está ocurriendo esto. En España, como otros países del mundo, decidir si esto es bueno o malo, si debe seguir ocurriendo o no, tal, es una cuestión sobre la que nosotros directamente, José, no nos queremos pronunciar. Lo que sí queremos es que cuando haya legislación sobre discapacidad o sobre apoyo a madres de niños con discapacidad o sobre interrupción del embarazo o sobre cualquier cuestión que de manera directa o indirecta se relacione con esto, aparte de otras muchas cosas, pues se lean la tesis de Mónica y a partir de ahí que tomen las decisiones, ¿no? Bueno, Mónica, ¿tú qué nos dices de las explicaciones? No, ¿Qué ocurre? es que al final también es verdad que, ¿sabes, José? Cuando yo me decidí a hacer esta tesis, Agustín me lo propuso, yo simplemente tomé la misma iniciativa que decía Agustín, porque yo como mujer joven no puedo hablar de ninguna situación ni puedo posicionarme a favor de nada, porque al final también mi trabajo tiene que ser muy objetivo y para eso me dedico a la investigación y para eso estoy desarrollando una tesis doctoral. Y sobre la tendencia es verdad que no puedo decir nada. Y sobre lo que hay que hacer, pues lo veremos en el futuro. Veremos qué es lo que dicen los datos y a partir de ahí que los decisores públicos, los políticos y quien sea tome las decisiones. Nosotros simplemente vamos a aportar un análisis de este hecho social. Desde luego, la validez de un estudio, yo creo que a nivel social, bueno, una gran validez es que permita la toma de decisiones, que es lo que comentábamos, que haya datos objetivos, analizados, contrastados, que permitan hacer una buena toma de decisiones y yo creo que con esta línea sí. se abre, así que enhorabuena. Espera, antes de despedir, sí que, gracias. Quería añadir una cosa más que no le he dado mucha importancia, pero es verdad que ahora, hablando de esto, me queda un minuto, ¿verdad, José? Sí. Lo que
necesites. Aparte de analizar estudios de regiones en el mundo que han analizado el síndrome de Down a lo largo de unos cuantos años, nos hemos fijado en cuál era la fuente de datos. Y nosotros hemos podido hacer este trabajo porque hay países que tienen registros de nacimientos, de síndrome de Down, etc. Ahora tenemos un debate abierto sobre si tenemos que tener un carné de vacunación del COVID. Yo estoy vacunado o no estoy vacunado, y eso tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y tiene algunas cosas malas, que es estigmatizar a la gente, etiquetarla y tal. Y hacer registros de diagnósticos médicos pues puede tener estos problemas también, ¿no? Pero sin conocer la población no podemos tomar decisiones, ¿no? Así que la cuestión de los registros de síndrome de Down, como de cualquier otra cuestión que tiene importancia en el mundo, pues es básica, porque fíjate que después de revisar 17.000 artículos nos hemos quedado con 22. Hay muchos otros artículos que tienen información demográfica del síndrome de Down en el mundo, pero que no vienen de fuentes tomadas de la realidad, sino que vienen de encuestas o de otras cosas que no nos sirven, ¿no? Así que la importancia de los registros es fundamental. Que los países se tomen en serio los registros significa que se toman en serio las poblaciones, ¿no? Y a partir de ahí las políticas, claro, que es lo que comentabas antes. Claro, eso es. Pues Agustín, Mónica, yo os agradezco muchísimo en nombre de la Federación y de todas las personas que la componen, que hayáis compartido esta tarde con nosotros con este estudio tan interesante, y que seguro que va a abrir muchísimas líneas en el futuro, y estaremos allí pues pendientes y colaborando y creando espacios para que se puedan dar a conocer. Así que muchas gracias a los dos. Cuidaos mucho. Gracias a vosotras y a vosotros. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde. Volveremos con más conferencias Down, porque la verdad es que es un placer pues, compartir este tipo de iniciativas con todos vosotros. Así que muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.